Hola, bienvenidos al reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Una relación de amor que perdure para siempre. En una de sus últimas canciones, Freddie Mercury, vocalista del grupo de rock Queen, hizo la siguiente pregunta: ¿acaso alguien sabe para qué vivimos? Pese al hecho de que había logrado amasar una fortuna enorme y atraído a millones de seguidores, Freddie Mercury admitió en una entrevista poco antes de morir en 1991 que estaba desesperadamente solo. Dijo: puedes tener todo en el mundo y aún así ser el hombre más solitario. Ese es el tipo de soledad más amarga que existe. El éxito me trajo fama mundial y millones de libras esterlinas, pero evitó que tuviera la única cosa que todos necesitamos: una relación de amor que perdure para siempre. Solo hay una relación que sea completamente de amor y duradera, y fuimos creados para ella. Sin esta relación siempre habrá un profundo sentimiento de soledad y una falta de propósito y dirección. La relación con Dios está en el corazón de la fe cristiana y en ella encontramos aquello para lo que vivimos. ¿Cómo podemos tener una relación con el Creador del universo? ¿De qué manera podemos comenzar a comunicarnos con Dios en la práctica? ¿Cuál es la base de esa relación? La primera lectura es Salmos 28, del 1 al 9. Dice así: a ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te hagas el sordo para conmigo. No suceda que por quedarte en silencio ante mí, yo llegue para ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres junto con los impíos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de la paz a su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a sus hechos y conforme a la maldad de sus actos. Dales conforme a la obra de sus manos. Dales su recompensa, porque no atendieron a los hechos del Señor ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los volverá a edificar. Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón. Con mi canción le alabaré. El Señor es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y enaltécelos para siempre. Dice el comentario: desarrolla un patrón de oración. La oración es una manera clave de desarrollar una relación con Dios al hablar con Él. No hay un modo establecido sobre cómo orar. En la Biblia hay cientos de oraciones diferentes. A veces resulta de ayuda seguir un patrón, como por ejemplo el Padre Nuestro. Otro modelo que me resulta de utilidad es utilizar la mnemotecnia con la palabra inglesa acts, en español hechos. Estos elementos suelen hallarse en las oraciones que vemos en la Biblia. El contexto de este salmo es el temor, posiblemente el miedo a una muerte prematura. Tal vez David se enfrenta a una enfermedad o a una profunda desesperación. Temía morir en desgracia y ser contado entre los muertos. Su oración a Dios incluye lo siguiente: A. Señor, te adoro. Bendito sea el Señor. Aún en medio de una situación difícil, David decide alabar a Dios. Independientemente de las circunstancias, alaba a Dios por quien es Él y qué ha hecho por ti. Vemos otro ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento, cuando la gente adoraba a Jesús. La C sería yo confieso o confesar. Oye mi voz suplicante. Pide el perdón de Dios por las cosas malas que hayas hecho. Este también es un momento para perdonar a otros que tal vez necesitan de tu perdón. Como Jesús dice en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy: y cuando estés orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y la T es de te daré mi gratitud. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Agradece a Dios por la salud, la familia, los amigos y todo lo demás. El valor de la acción de gracias también puede verse en la lectura del Antiguo Testamento de hoy.
La S, oye mi súplica. Cuando a ti acudo en busca de ayuda. Ora por ti, por tus amigos y por otras personas. Es interesante leer que David expresa esta frase cuando tiendo los brazos. Pareciera ser casi como un sinónimo de la oración. Las manos tendidas o levantadas en adoración no son un concepto moderno. Se trata efectivamente de una de las formas más antiguas de oración. Señor, te adoro, te alabo hoy. Alabado sea el Señor. Te confieso mis pecados. Oye mi clamor por misericordia y perdona mis pecados. Te daré gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu bondad. Escucha mi súplica. Hoy clamo a ti por ayuda. La segunda lectura es Marcos 11, del 1 al 25. Dice así: Cuando llegaron cerca de Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando hayan entrado allí, enseguida hallarán atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso? Díganle: el Señor lo necesita, y luego lo enviará aquí otra vez. Ellos fueron y hallaron el borriquillo atado a la puerta. Perdón, déjenme cambiar a la NBI porque estaba en la Reina Valera 2015. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho, y dejaron que lo desatara. Llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Dice el comentario a esta parte: ora con fe. El gran énfasis del Nuevo Testamento es que nos relacionamos con Dios por la fe. No podemos ganarnos el derecho de tener una relación con Dios. Es un don que recibimos por fe. En este pasaje vemos la importancia que Jesús da a la fe. Dijo: tengan fe en Dios. Dice que por fe puedes mover montañas si crees sin dudar en tu corazón. La relación de Jesús con Dios, particularmente mediante la oración,
está en el núcleo de cada uno de los acontecimientos que leemos hoy. Cuando Jesús se aproxima a Jerusalén, la gente lo adora, clama Hosana, que originalmente era tanto un clamor de felicidad como una petición de auxilio, y significa te pedimos que nos salves o sálvanos ahora. Al llegar a Jerusalén, Jesús echa a los cambistas movido por su celo por la pureza de la casa de Dios. Dice, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El pasaje concluye con la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre la falta de perdón, la cual puede ser un obstáculo en la oración y en tu relación con Dios. Señala, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Jesús dice que no debemos retener algo contra alguien. No hay límites para el perdón. La falta de perdón destruye relaciones. El perdón suele exigir valentía, pero al decidir perdonar podemos ver cómo se restauran relaciones y se experimenta gran gozo. Se ha dicho que el primero en disculparse es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, el primero en olvidar es el más feliz. Entrelazado en estos acontecimientos, Jesús demuestra el poder de la oración en la parábola de la higuera. A partir de esa ilustración viviente enseña a sus discípulos la importancia de la fe y el fruto en nuestra relación con Dios. La higuera tenía hojas, pero no fruto. Jesús le dijo, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Me encanta la forma en que Joyce Meyer aplica esta parábola. Si nuestra vida gira en torno a la iglesia, pero no tenemos fruto, no estamos viendo nuestra fe. Podemos leer nuestra Biblia, escuchar mensajes cristianos y asistir a reuniones de oración, pero si no tenemos tiempo para ayudar a otras personas y mostrar amabilidad, somos como la higuera, con hojas pero sin fruto. Si tenemos hojas, también debemos tener fruto. Jesús utiliza esta hipérbole, o sea, exageración, para explicar que debemos tener absoluta confianza en la disposición de Dios a dar respuesta a la fe de sus hijos. En la literatura rabínica, monte suele usarse de modo figurado para denotar un obstáculo. Jesús parece decir que Dios vendrá en respuesta a la fe para quitar los obstáculos aparentemente imposibles. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Señor, muéstrame si hay alguien a quien debo perdonar hoy. Ayúdame a perdonar. Gracias por tu maravillosa promesa. Todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Señor, hoy te pido, y bueno, cada quien puede introducir ahí sus peticiones. Levítico 7, versículo 11 hasta el 8, versículo 36. Vamos a leerlo. Dice, esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite, hojuelas sin levadura untadas con aceite o panes de harina refinada amasados con aceite, junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias. Se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con una promesa o se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto el día siguiente. Pero si toda la carne que quede hasta el tercer día, se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será aceptado ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está impura. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo.
Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno o vino o cabrío. La grasa de un animal muerto o despedazado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda puesta al fuego ante el Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda puesta al fuego. Llevará la grasa y el pecho, y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote, a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos, como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas puestas al fuego ante el Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. El día que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios del perdón, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor lo dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Levítico capítulo 8. El Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el ternero para el sacrificio por el perdón de pecados, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Congrega luego a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo como la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el tumim. Por último, les colocó el turbante en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, la tiara sagrada, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario junto con todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el recipiente de bronce, su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza un poco de aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran. Entonces los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio por el perdón, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló. Tomó un poco de sangre con el dedo y la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar, y así lo consagró y lo purificó. Luego Moisés tomó toda la grasa que cubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego, fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó traer el carnero del holocausto para que Aarón y sus hijos
pu- para que Aarón y sus hijos pusieran las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo sacrificó y roció la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas. Luego quemó todo el carnero sobre el altar. Se trataba de un holocausto, de una ofrenda puesta al fuego, de aroma grato delante del Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además, hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego roció la sangre alrededor del altar, tomó la grasa, la parte gorda de la cola, la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y el muslo derecho. Luego, del canastillo del pan sin levadura que estaba ante el Señor, tomó un pan, una hojuela y una torta de pan hecha con aceite. Lo colocó todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo meció y lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos. Entonces Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después Moisés tomó todo eso de sus manos y en presencia del Señor lo quemó en el altar sobre el holocausto, como ofrenda de ordenación de aroma grato. Esa era una ofrenda puesta al fuego en honor al Señor. Luego de la parte que le pertenecía de la ofrenda de ordenación, Moisés tomó el pecho del carnero y lo meció ante el Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco de aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Luego dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense 7 días en la entrada de la tierra de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se pidiera perdón por el pecado de ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha ordenado, para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Dice el comentario: acércate a Dios por medio de Jesús. La forma de relacionarnos con Dios en el Antiguo Testamento era mediante el sacerdocio. Debido al pecado, los seres humanos no podían relacionarse de forma directa con Él. Tenían que acceder a través de un sacerdote y en particular necesitaban un sumo sacerdote. En este pasaje vemos cómo Aarón fue ungido para esta tarea. Moisés, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Aarón fue un anticipo de Jesucristo. La palabra Cristo significa el ungido. El sacerdocio de Aarón era falible. Tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como los del pueblo. Jesús es el gran sumo sacerdote. A través de Jesús puedes relacionarte con Dios confiadamente y tener una relación directa con Él. Como señala el escritor de Hebreos, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En efecto, gracias al sacrificio de Jesús por nuestros pecados, estás en una mejor posición que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por medio del arrepentimiento y el perdón, tu relación con Dios es transformada por completo y puedes acceder de forma directa a su presencia, tal como hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando ingresaban al tabernáculo de reunión.
Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, dice Hebreos 10:22. Señor, gracias porque por medio de Jesús puedo acercarme al trono de la gracia confiadamente y recibir misericordia y auxilio. Hoy pido tu misericordia y gracia en todo lo que haga y diga. Ayúdame a permanecer cerca de ti y caminar en una relación de amor contigo que perdure para siempre. Pipa comenta sobre el Salmo 28. Me encanta la combinación de Dios siendo nuestra fortaleza y nuestro escudo y a la vez nuestro amoroso pastor que nos guiará por siempre. Hasta aquí llega la lectura del devocional de hoy. Estamos en el día 62. Gracias a Dios hemos avanzado y estamos cada vez más cerca de cumplir nuestro reto, así que no te desanimes, mantente constante en medio de esta disciplina. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar en la palabra, para orar de manera personal y bueno, te deseo que tengas un excelente día. Hasta mañana.